educación y cultura. No fue un alivio, fue un atraco. Es una campaña que denuncia cómo los bancos utilizaron la pandemia para seguir aumentando sus ganancias. Para hablar de este tema, hemos invitado al senador Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, quien lidera esta iniciativa. Senador, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, bueno, y al espacio del Magisterio del Caucano, agradezco mucho la invitación. Empecemos por explicar cuáles fueron los beneficios que el gobierno nacional le dio a los bancos bajo el supuesto que estos harían lo mismo con sus clientes y usuarios. El gobierno le dio a los bancos recursos, le dio la liquidez que debió darle a la sociedad, decidió dárselo a los bancos en la idea de que los bancos irrigaban al conjunto social. Y bajo esa noción, bajo ese principio muy neoliberal, además muy pro sector financiero, el Estado no asume directamente una función social, sino que la hace mediar por el sector financiero. Pero adicionalmente le dio condiciones muy importantes, bajó la tasa de interés, lo que llaman tasa de interés política, la que fija el Banco de la República, la bajó a mínimos casi históricos en un periodo muy grande. Rebajó el encaje bancario, es decir, le permitió a los bancos crear más dinero, multiplicar más dinero desde los bancos. En fin, le dio 40 billones de pesos de liquidez, confiesa el Banco de la República. Y entonces la instrucción fue darle algo así como a segmentos vulnerables del aparato crediticio, darle condiciones, inclusive habla de periodo de gracia. Esto no fue lo que ocurrió. ¿Por qué lo que debió ser un alivio por parte de los bancos a los usuarios terminó siendo un atraco? Lo que hicieron fue suspender algunos meses el pago, pero aplicarle tasas exorbitantes de intereses, de modo que al final el crédito resulta mucho más abultado. El denominado periodo de gracia no es tan gracioso. El periodo de gracia es una suspensión de algunos meses que puede significarte el incremento de la deuda y una reestructuración que te pone a pagar más tiempo y una cuota más alta, y con un agravante. Los recursos que está pagando la gente ahora, después de los 120 días o el tiempo que le dieron, digamos que se aplican básicamente a intereses y no a capital. Es decir, el típico oportunismo bancario en demérito de los intereses de la población y del usuario. Wilson, también hay casos donde los clientes no solicitaron estos supuestos alivios, pero aún así los bancos los otorgaron. Hay muchas denuncias de personas que dicen: yo jamás solicité el supuesto beneficio y aún así me hicieron una reestructuración que terminó abultándome la deuda. Es exactamente literal lo que dices. Bueno, ese caso tiene un agravante, y es que la persona no solicitó reestructuración del crédito y muy a pesar de ello resultó perjudicada al final de la pandemia. Otra de las denuncias que han surgido es la negativa de los bancos de prestar dinero a los colombianos y a las pymes, pese a que el gobierno nacional les inyectó dinero para este fin. ¿Qué sabe usted de estas denuncias, Wilson? El sistema financiero fue renuente a prestar. Mucha gente tenía lo que llaman aversión al crédito, no querían endeudarse. Otras personas solicitaban y les eran negados los créditos. Inclusive estamos haciendo investigación porque es probable que los bancos le hayan prestado solamente a las grandes empresas y allegados a los conglomerados financieros, y que algunas grandes empresas y sectores financieros han utilizado los recursos inclusive para revalorizar sus propias acciones. Bancoldes había instruido: te doy recursos, señores dueños de los bancos, y ustedes van a bajar 2 puntos porcentuales con esta nueva política que le estoy dando, benéfica a los bancos, 2 puntos por debajo de la tasa de interés estándar. Es decir, lo que cobrabas antes me le rebajas 2 puntos. Eso no ocurrió. Aumentaron 2 puntos y en muchos casos la diferencia fue muy superior a la de los momentos normales. Y agreguemos algo: distribuyeron utilidades, es decir, es un crimen distribuir utilidades en medio de una pandemia y de una emergencia económica cuando la gente no tiene liquidez. Creo que los dueños de los bancos no se atrevieron a tantos prácticamente en ninguna parte del mundo. En Colombia distribuyeron 5.8 billones de pesos de utilidades de los bancos mientras la gente estaba ahorcada y muriéndose de hambre. ¿Qué se busca con la campaña No fue un alivio, fue un atraco? Vamos a hacer inicialmente unas reclamaciones ante la superintendencia. Es decir, superintendencia, he aquí su circular, he aquí los resultados. Y probablemente instancias de debates del Congreso de la República, pero vamos a obrar inmediatamente. Es decir, esta es una solicitud formal que vamos a elevar con la ciudadanía afectada y que el gobierno, digamos, ponga en cintura al sistema financiero en relación con esos créditos y que la gente no se resulte... Están ahorcando peor a la población. Queremos quitar la soga al cuello de la población.
Si usted hace parte de las personas afectadas por los abusos de los bancos durante la pandemia, puede hacer llegar sus denuncias a través de las redes sociales de Wilson Arias. Senador, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Educación y Cultura, el espacio del Magisterio Vallecaucano. A ustedes un abrazo muy cálido, bueno, y a todas nuestras audiencias del Magisterio y ciudadanos, muchas gracias por esta invitación. Buenas noches.